Bien amigos, estamos de vuelta con Estilos Media Report, listos ya para conversar en esta oportunidad con Óscar Trujillo. Óscar es director de una compañía aérea en España, tiene 30 años de experiencia en el transporte aéreo como comandante de líneas, también auditor, es responsable de producción y todo un experto pues en el área de seguridad aérea, y lo hemos llamado justamente a raíz del lamentable acontecimiento que ocurriera en Colombia en días pasados cuando un avión RJ-85, si la memoria no me falla, un Avro RJ-85, se estrella por una cantidad de razones que ha llamado mucho la especulación. Oscar, tengo también a Soraya Alcalá hoy, la tengo por vía telefónica. Soraya, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenido, Oscar. Muy interesante la conversación de hoy porque cada día que pasa tenemos más información de este desastre que ha entristecido a tantos países, porque de verdad que todo ha sido muy dramático y nos gustaría aclarar muchas cosas contigo el día de hoy basándonos en tu experiencia. Oscar, para comenzar, yo creo que es importante ver lo siguiente. Ha pasado, se ha dicho mucho y yo tuve la oportunidad, Soraya, de conversar previamente con Oscar para conocer un poco su punto de vista con respecto a todo esto. Y a veces él me decía que siempre le caen encima al piloto cuando ocurre una cosa como estas. Esta no ha sido la excepción. ¿Cuál sería tu lectura, Oscar, en este caso particular? ¿Hay responsabilidad? ¿Es prematuro saberlo? ¿Qué crees tú que pudo haber ocurrido acá? Bueno, antes que nada quisiera enviar un saludo a toda la maravillosa audiencia de vuestros programas y a todo el personal que trabajan con ustedes ahí en la radio. Bueno, efectivamente, estamos ahora pues en una etapa, digamos, muy temprana en el proceso de investigación de lo que acaba de ocurrir, que a todos nos ha entristecido tanto. Y bueno, pues la prudencia pues aconseja, como suele ocurrir en estos lamentables episodios, la espera por el trabajo de las autoridades, quienes siempre tendrán pues mayores evidencias objetivas que aportar ante una situación como la que vive la industria. Básicamente es un hecho significativo el que hayan habido pues tanta gente joven a bordo de los aviones, con tanta ilusión por llevar a cabo un evento deportivo digamos, de tanto calado allí en América, y esto, por supuesto, ha tenido una repercusión mediática bastante fuerte. Me atrevería a decir que ante incluso el fallecimiento de un líder de allí de Cuba, creo que esto va, digamos, Sí, esto ha ensombrecido. opacado un poco si uno Sí, se no, pone a ver. la verdad que ha sido una cosa bastante impactante y bastante triste para todos. ¿Qué piensas tú, Oscar? Porque se ha dicho mucho que el plan de vuelo, y a mí me preocupa una cosa, y es que analizando las estadísticas, no las estadísticas, perdón, sino los datos técnicos del avión, este avión aparentemente con el plan de vuelo que tenía, estaba corto de millas, porque si bien el RJ-85 tiene como unas 2.905, corrígeme tú, y el plan de vuelo tenía 2.960, estamos hablando de que faltaban 52 kilómetros. Y allí dice uno, pero caramba, ¿será que el piloto no se dio cuenta de esto? Y yo quiero Bueno, aprovechar, Edgar y Oscar, de que tú estás hablando de una de mis inquietudes más impresionantes, cómo los pilotos no tomaron precaución en caso de haber tenido problemas de combustible, de tener un aeropuerto alternativo, que esas son situaciones que se han presentado con pilotos a través de la historia, y me lo puede corroborar nuestro querido experto. Y esta gente no tomó precaución. Los responsables del vuelo deberían haber previsto una escala alterna, o estoy equivocada en mi apreciación. bueno, precisamente es lo que está ahora mismo tratando de determinar la autoridad. Claro, en estos eventos ahora mismo lo prioritario es la atención a las víctimas. La atención a las víctimas me refiero a tanto los supervivientes como los familiares a familiares y amigos de quienes tenían sus seres queridos a bordo del avión. Esto es lo más importante
en estos momentos. Y te atajo allí, Oscar, disculpa que te interrumpa, porque Sí, me acabo de enterar que ya están dando de alta a uno de los siniestrados allí. Entonces ya eso es una sobrevivientes. buena noticia dentro de las malas noticias que tenemos con este suceso pues que ocurrió hace pocos días. Pero continúa con lo sí, que nos sí, estabas que diciendo. se encuentren con sus familiares lo antes posible porque claro, tras la recuperación física también habrá un periodo quizás largo de recuperación emocional. Estamos hablando de equipos de fútbol donde se desarrollan unos lazos emocionales y afectivos muy fuertes entre ellos. Estamos hablando de tripulantes de vuelo que también desarrollan o desarrollamos un lazo efectivo entre nosotros. Hoy escuché un testimonio publicado por la Policía de Colombia que ha hecho una labor extraordinaria en el rescate pues, de supervivientes y de las víctimas del desastre y se escuchaba perfectamente como uno de los supervivientes pues clamaba llamando por su nombre a otro de sus compañeros. Esto indica evidentemente que habrá un periodo también de recuperación emocional que se debe atender. Atendiendo un poco la pregunta de Soraya o el comentario de Soraya, pues decirles que precisamente la labor de las autoridades en este momento es determinar con exactitud, digamos, los grados o el grado de responsabilidad, la línea de responsabilidad desde que el avión o desde que se puso en marcha toda la operación para la realización de ese vuelo. Yo tampoco tengo demasiados datos del avión, Edgar, es decir, quiero decir que con esto que lo que ya la autoridad colombiana como responsable de liderar la investigación del accidente, lo que ya ha dicho públicamente es que no hay evidencia de combustible ni en la zona ni en los restos, ni en el resto del aparato. Esto hace pensar que la orientación de la investigación de forma preliminar quizás vaya en Orientada la hacia allá, dirección, ¿no? o sea, orientada hacia la planificación del vuelo. La planificación del vuelo. Muchas veces, claro, el avión tiene una autonomía en millas o en kilómetros, pero esta puede variar en función del viento. En Tú función sabes que del viento. cuando escuchaba yo la grabación el contacto con torre de control, aparentemente ellos estaban a una altura que, de hecho, el piloto de Avianca, que también logró ver el avión, que por cierto le pasó por el lado, el piloto de Avianca decía que ellos estaban a una altura de 9.000 pies y él decía que esos 9.000 pies ya no tenían nada que hacer. El piloto, o el copiloto creo en este caso, pedía los vectores, no sé qué son los vectores en este caso y para qué sirven, me imagino que son las coordenadas para aterrizaje, pero pareciera que ya el destino estaba sellado cuando ellos desaparecen del radar y no hay manera, pues no hay vuelta atrás porque evidentemente no tienen manera pues de hacer que el avión suba. ¿Qué crees tú que pasaba allí? Es difícil de determinarlo porque date cuenta que hay circunstancias que incluso la propia autoridad colombiana se ha adelantado un poco a decir que las grabaciones que están ahora mismo circulando a través de las redes sociales porque no han sido confirmadas como legítimas. Esto ya lo ha dicho el Sí. director de seguridad de la aviación civil colombiana. Y lo que se tiene que determinar como parte de la investigación del evento es básicamente establecer en qué punto se pudo producir la primera consecuencia de esa situación que ellos han referido como una falta de combustible. Ujú. Esto lo que ha dicho la autoridad colombiana. ¿A partir de qué Oscar, una momento el avión? pregunta. Sí, ¿Me escuchas? Sí. sí, Escuchando perfectamente, sí. a Edgar, escuchándote a ti y retomando un poco una de las preguntas que se hace el público, nos hacemos todos con relación al piloto. En tu experiencia, ¿no te parece increíble que si un piloto está con problemas graves, deben notificar a la torre de control exactamente cuál es la gravedad que está presentando? Y por lo que yo he escuchado en diferentes medios y he leído y he escuchado a los familiares, nunca se reportó exactamente cuál era la gravedad de la emergencia. Eso trajo confusión y por eso muchas personas culpan o responsabilizan al piloto. ¿Tú crees que el hecho de no haber reportado exactamente cuál era la gravedad pudo diferenciar la vida o la muerte de estas personas?
Es que dependiendo de la gravedad del asunto, en ese momento lo que pudo ver quizás, si hay una circunstancia que meriten digamos, declarar una situación de emergencia a bordo, hay un protocolo internacional, hay unos códigos de comunicación que están claramente establecidos a los que el piloto puede acudir para, digamos, establecer un protocolo de prioridad en la secuencia de tráfico y aterrizar lo antes posible. Eso debe estar recogido en sus propios manuales, debe estar revisado en sus propios protocolos de entrenamiento, pero, insisto, aún es prematuro determinar exactamente el nivel de responsabilidad que haya podido tener la tripulación. Creo que aun cuando todo parezca indicar que su grado de responsabilidad es elevado, creo que lo justo en medio del dolor y en medio un poco de la indignación que se pueda sentir en estos momentos es referirse a los análisis de la investigación y de las conclusiones que en este momento, bueno, en su momento podrán publicar Tú, tú sabes, Oscar, que hablando de responsabilidades, yo creo que hay muchas allí, ¿no? Y lo habíamos conversado previamente tú y yo, porque hablábamos acerca de la persona que autorizó ese plan de vuelo, el piloto que hizo lo que hizo, y allí tenemos una cadena de personas que podríamos llevarlo incluso hasta el CEO de la empresa. Es decir, aquí son responsables todos, porque debe haber responsabilidades desde el momento mismo en que se asume el control de una aerolínea. Entonces, No, de hecho, Edgar, se están hablando ya de las demandas que pueden prepararse, aunque recordemos, no es, por supuesto, un caso como este, no tiene exactamente que ver con este caso, pero voy a hacer historia, no sé si Oscar tiene conocimiento de esto, pero en el caso de la muerte de Jenny Rivera, que también fue por un vuelo aéreo, evidentemente en la noche, quisieron culpar a la empresa, quisieron culpar al piloto, en fin, especularon. Y finalmente, a lo largo de los años, la empresa sí tuvo responsabilidad. En este caso, ¿tendrá responsabilidad la empresa y crees que puede haber una recompensa económica que no va a pagar el dolor de las víctimas de la tragedia? Bueno, qué duda cabe que en una compañía aérea, y siguiendo incluso los protocolos del nuevo paradigma de la seguridad operacional, la figura del director responsable adquiere una notoriedad bastante relevante en la cadena de responsabilidad de precisamente de la seguridad operacional de todas aquellas cosas para las que la empresa ha sido autorizada. Recordemos que Bolivia es pues, un país signatario del convenio de Chicago, adopta los anexos al convenio, los 19 anexos al convenio, y dentro de su organismo de supervisión, pues tendrá bien la supervisión a su vez de todas las actividades de las compañías aéreas que operen con su bandera. Esto es basadas en territorio boliviano. Los directores responsables de las organizaciones tenemos la obligación de involucrarnos directamente con todo lo que ocurre en nuestra organización. Es hacer cumplir con todos los requisitos legislativos y regulatorios en vigor, es promover una cultura de reportes de seguridad, es implementar y operar un proceso de identificación de peligro, es establecer y medir rendimientos de seguridad. Es decir, hay una cantidad de cosas que debe garantizar o se deben garantizar desde la cúspide de la autoridad corporativa de toda empresa u organización aérea. Y a partir de allí hacia abajo, pues los directores de área, los responsables de área, los de producción, los directores de operaciones, de mantenimiento, los de calidad, pues tienen a su vez que ser, digamos, referente de esas políticas que se asumen desde arriba. De tal forma que cuando se ejecuta el vuelo se ejecuta, es ya la proyección de todo lo que se hace con mucho tiempo de antelación. Esto es que ya hay una preparación, ya hay unas tripulaciones preparadas, ya hay un avión que está perfectamente mantenido. Todo en su conjunto
es lo que se refiere el paradigma de la seguridad ¿Tú operacional. crees, Oscar, que, fíjate una cosa, tú crees que con este tipo de acontecimientos, como el que se diera, pues, con este avión de la línea aérea Lamia, ¿cómo queda la seguridad aérea? Porque de alguna forma se ve afectada. Aquí hay muchas especulaciones que han salido, se habla pues de la irresponsabilidad de un piloto, que todavía esto no ha sido confirmado, pero en definitiva creo que sufre, ¿no? La seguridad aérea y puede generar también aprensión en los usuarios del servicio aéreo. ¿Tú crees? Fíjate, Ajá, dime. sí, yo te querría decir que, bueno, yo particularmente soy un ferviente defensor de nuestro sistema de transporte aéreo. De hecho, Claro. el hecho de que miles y miles de aviones y cientos de miles de millones de pasajeros, perdonar que no os dé los datos ahora mismo, pero a esta hora de la mañana son casi la 1:30 aquí en Madrid, estoy un poco ya agotado del día, pero con fuerzas y con cariño para acompañarles Muchas en gracias. esta entrevista. Deciros que, que esto es recordatorio del trabajo abnegado, fiel y profesional de un montón de profesionales en todo el mundo que se dedican y su pasión es, verdad, es hacer los cielos del mundo muy seguros. Esto es un hecho Y puntual, quiero ponerme de evidentemente. tu lado, Oscar, quiero ponerme de tu lado porque estadísticamente los accidentes más peligrosos ocurren en los carros y no en los aviones. Entonces, ahí tenemos una respuesta contundente de que si hay seguridad nacional e internacional en vías aéreas, que estas son desgracias que suceden. Yo lo que quiero agregar, conversando con ustedes a distancia, es la parte emocional. Siento que son millones de tragedias en el mundo, pero en este momento, recordemos que este vuelo fallecieron 71 personas, pero entre la tripulación, periodistas, jugadores, dirigentes, personalidades, quiero decir, y en una época muy difícil, tal vez las especulaciones, como decían ustedes dos anteriormente, están mucho más sensibles, ¿no? Para concluir, me gustaría, ya que tú estás muy cansado y obviamente estás en un horario diferente al nuestro, ¿cuáles serían tus puntos, 2 o 3 puntos, que tú consideres que resumen esta tragedia? Bueno, básicamente la necesidad de reforzar las barreras de seguridad. Eso es muy importante pensar en ello. Yo honradamente creo que en la América Latina hay una gran cantidad de profesionales de todas disciplinas aeronáuticas que pueden hacer posible un encuentro entre reguladores para armonizar un poco el importantísimo papel del supervisor, del regulador en materia de seguridad, intercambiando información en tiempo real, promoviendo normas de aplicación, digamos, en el área, en la región, quiero decir, Latinoamérica, trabajando al unísono a favor de la seguridad. Esto es muy importante. No quiero decir con esto que haya un problema de seguridad en Latinoamérica, porque evidentemente vemos como compañías importantes que representan a sociedades que están ya muy organizadas y que prestan un servicio espectacular, pues tengan alguna deficiencia. Digo que quizás aprovechando esas fortalezas para reforzar allí donde se produzcan las debilidades, creo que esto es un buen momento para quizás pensar en ello. Eso por una parte. Luego lo segundo es recordar al usuario que sientan confianza en sus autoridades, en su sistema de transporte y que evidentemente cuenten también con los periodistas, que son esos agentes especializados en agitar conciencia. Fíjate Es una muy cosa, importante. Oscar, y ya para cerrar, yo hablando hace mucho tiempo con un piloto, amigo mío, él me decía una máxima del aire, vamos a llamarlo así, no sé si es verdad o no, pero ¿qué opinión te merece a ti esta frase? Los aviones no se caen, los tumban. Bueno, aquí hay mucho que hablar. El avión por diseño está básicamente creado para volar.
Ese es su razón de ser. el avión en tierra se comporta de una forma torpe, no está hecho para rodar. Él rueda porque tiene que rodar, porque después tras un aterrizaje pues va a una terminal, en fin, se necesita pues que el avión, pero el avión, su espectro natural, su ámbito natural, desde luego es el aire, que es allí donde funciona, que es allí donde... De hecho, hay aviones que cuando no vuelan se estropean. Es decir, el avión es su hábitat natural y es allí donde funciona. Básicamente, la industria ha desarrollado unos aparatos espectaculares desde todo punto de vista. Hoy la tecnología permite que los aviones sean incluso más amigables con el medio ambiente, que tengan unos rendimientos en seguridad verdaderamente como nunca antes se habían conseguido y ciertamente están muy bien diseñados. Cuando se combinan estos elementos con un buen entrenamiento y con una gestión responsable, con una gestión humana y sobre todo siempre pensando que somos servidores de una importante rama pública como es el transporte aéreo, yo creo que el resultado de lo que se consigue son muchas sonrisas. A mí me entristece que hoy mi industria pues de alguna forma... Está en el ojo del huracán, digámoslo así. Sí, que tengamos esta situación de tanta tristeza, porque la verdad que nos entristece a todos, pero a su vez nos llama a seguir trabajando de una forma responsable, constante, a favor, por supuesto, de los intereses de todos los usuarios del transporte aéreo. Oscar, de verdad, 1.000.000 de gracias por tu tiempo, Soraya. A ti te mando un saludo desde la distancia, pues hoy no me acompañaste, maluca, pero bueno, no importa. Siempre estás en mi corazón y muy agradecida con nuestro experto que nos refresca un poco más, que siempre va a haber esperanza aún en las tragedias y que la tecnología y el mundo no es perfecto. Así que las cosas pasan porque tienen que pasar y quiero cerrar con un comentario para darle un giro un poco a la entrevista. El sentir cultural de los brasileños es tan lindo que aún en las desgracias y en las tragedias tienen alegría. Entonces han posteado, han publicado videos tan extraordinarios. De hecho, nosotros estamos publicando un video extraordinario en nuestra páginas esta semana de Éxito 107 de Actualidad Radio, un video extraordinario de la despedida de cada uno de estos pasajeros. Así que muy agradecida por la entrevista, muy útil y en momentos donde se necesita saber que sí, estamos protegidos a pesar de todo, ¿no? Así es. Oscar, de verdad 1.000.000 de gracias, ¿eh? Muchas gracias, un cordial saludo desde aquí Madrid para todos y para toda vuestra maravillosa audiencia. Muy buenas noches. Un abrazo. Ahí teníamos a Oscar Trujillo, amigos, experto en seguridad aérea, conversando con nosotros desde la ciudad de Madrid, con, relación a este hecho que ya todo el mundo conoce ampliamente. Todavía estamos en una fase especulativa, la investigación se está apenas abriendo, así que todavía queda mucha tela que cortar para saber exactamente y con certeza qué fue lo que en definitiva terminó ocurriendo en el vuelo de esta aerolínea LAME. Amigos, hasta la próxima será aquí en Estilos Media Report.